estamos acá empezando una segunda jornada de trabajo en el marco de este encuentro, de este gran encuentro latinoamericano. Es un gusto para todos los que asisten en calidad de ponentes y también de público abrir esta sesión que tiene un eje definido en relación a cómo se expresa algunas problemáticas centrales de la cuestión social en esta coyuntura particular que estamos experimentando, ¿no? Con un antes y un después en relación a la pandemia y sus manifestaciones. Así que bueno, vamos a revisar políticas, vamos a revisar cuestiones territoriales y bueno, agradecemos esta acción conjunta entre el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y el Centro de Estudios de Ciudad, que es de donde estamos convocando en principio este elenco de ponentes. Bueno, adelante Julia. Sí, bueno, ya recién les di las indicaciones, si les parece, seguimos el esquema que había mandado por mail y comenzarían Tatiana y Guadalupe. ¿Les parece bien? Hola, buenísimo, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, si les parece, empezamos. Bueno, mi nombre es Tatiana Jack, soy becaria de doctorado del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Estoy haciendo el doctorado, cursando el doctorado de Ciencias Sociales en la UBA, y soy docente también específicamente de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Digamos, mi carrera, mi profesión de base soy trabajadora social, ¿sí? No sé, Guada, si vos te querés presentar. Dale, buenas tardes a todos. Yo soy Guadalupe, estoy estudiando trabajo social en la carrera. Fui becaria por el Consejo Interuniversitario Nacional, con sede en el Gino Germani, en el grupo de estudios sobre políticas sociales y condiciones de trabajo. Buenísimo. Les vamos a compartir el PowerPoint que armamos para presentar. ¿Lo ven bien? Bárbaro, buenísimo. Bueno, el título del trabajo... Perdón, Tatiana, si querés poner en modo presentación, así se ve más grande, ¿te parece? Sí. Yo porque si no a veces no las veo y es como Ajá, bueno, no, como te resulte más cómodo, ¿eh? Pero, a ver. Ahí está, ¿se ve? Ahí me aparecen de costadito, así que voy a probar así. Bueno, les comentaba, el título de nuestro trabajo es Territorios, Virtualidad y Derechos, transformaciones en las políticas asistenciales hacia jóvenes en el contexto de pandemia en Argentina. El objetivo de este trabajo, con este trabajo nos propusimos analizar las transformaciones, ¿no?, que habían tenido, que se habían producido en las políticas asistenciales territorializadas de la provincia de Buenos Aires hacia jóvenes, específicamente a partir de la implementación de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en el contexto de emergencia sanitaria en Argentina entre los años 2020 y 2021. Y nos preguntamos de qué modo se habían modificado las formas de intervención de estos programas, qué lugar habían tenido las transferencias de ingresos en estas políticas en el contexto de pandemia, y qué relaciones entre estas intervenciones y la sociedad civil se habían producido también, bueno, en el contexto de pandemia. Vale mencionar que este trabajo forma parte de una investigación más amplia que tiene por objetivo analizar las formas de problematizar la cuestión de la inclusión social de jóvenes, ¿sí? Nosotras analizamos políticas territorializadas que tienen como objetivo la inclusión social de jóvenes. Nuestro trabajo de campo, digamos, nosotros adoptamos una perspectiva metodológica cualitativa, y nuestro trabajo de campo consistió, por un lado, en
la realización, bueno, la recopilación de documentos de estos programas, que ahora voy a mencionarles cuáles fueron nuestros referentes empíricos, entrevistas abiertas en profundidad a agentes estatales de estos programas, en el contexto de pandemia. Digo, nuestro trabajo de campo comenzó antes de la pandemia, en realidad en 2019, en esta investigación más amplia que tenemos comenzó en 2019, y en 2020 tuvimos que mutar y empezar a realizar entrevistas virtuales, y en 2021 pudimos participar de algunos encuentros que realizaban pudimos realizar observaciones participantes en las actividades que organizaban estas políticas. Pudimos ir a talleres, actividades al aire libre que realizaban, pero recién en marzo, abril de 2021, digamos, que pudimos comenzar a tener, digamos, a salir de la virtualidad. Voy un paso igual para, no, igual acá están. Nuestros referentes empíricos son dos, o para este trabajo tuvimos 2 referentes empíricos, y algo que no mencioné, lo que vamos a presentar ahora son algunos avances, ¿no?, de este análisis que venimos realizando respecto a las transformaciones en estos programas en el contexto de pandemia. Tuvimos 2 referentes empíricos, entonces les mencionaba, el primero el envión municipal, y por otra parte el programa envión comunitario, el programa de responsabilidad social compartida municipal y comunitario. El envión municipal es un programa que el Estado provincial firma un convenio con los municipios para que el programa funcione en los municipios. Los municipios se encargan de la implementación de este programa, disponen de equipos técnicos para que en 130 municipios de la provincia de Buenos Aires funcione este programa, y en distintos barrios de estos municipios. Y en el caso del envión comunitario, el Estado provincial firma un convenio con organizaciones sociales que ya tienen experiencia en territorio, que tienen trabajo territorial. Respecto al programa envío municipal, realizamos entrevistas en 5 municipios del primer y segundo cordón del conurbano, y lo que intentamos es que estos municipios fueran de distinto color político, ¿sí?, gestionados por distintas alianzas políticas. Realizamos entrevistas a funcionarios y a integrantes de los equipos técnicos de municipios gestionados por la Alianza Cambiemos, y también por la Alianza Frente de Todos, o kirchnerista, peronista. Y en el caso del envión comunitario, realizamos trabajo de campo en dos organizaciones, por un lado en un movimiento social piquetero, ¿sí?, fundado en el año 2004, y por otra parte en una organización, en una ONG de mujeres, fundado a fines de la década del 80. El envión municipal, el envión, digamos, el programa envión en sí, tiene como objetivo, como les mencionaba, promover la inclusión social de jóvenes entre 12 y 21 años de edad, ¿sí? Es un programa de responsabilidad social compartida, como les mencionaba, entre municipios y organizaciones sociales, que funciona actualmente en más de 130 municipios y en diferentes organizaciones sociales. Bueno, estos son algunos datos respecto al progresar, ¿no?, a la lógica de funcionamiento del progresar, que funciona a partir de talleres y distintas actividades, que funciona como una dinámica más de construcción o orientada a la construcción de vínculos de cercanía entre los equipos técnicos y los jóvenes, y la participación es la contraprestación que tienen que realizar los jóvenes para recibir una transferencia monetaria. Y ahí le cedo la palabra a Guadalupe. De envión, Tati, dijiste progresar, pero era del programa envión. Del envión, sí, del progresar no forma parte. Bueno, como venía planteando Tati, si querés pasar a la próxima diapo, la lógica de cercanía y de construcción de lazos territoriales y de cercanía y de proximidad entre equipo técnico y entre los jóvenes participantes es una de las centralidades de este programa envión, en líneas generales, en ambas modalidades, que por lo tanto esta lógica de cercanía se vio problematizada durante el proceso de aislamiento social preventivo obligatorio, las disposiciones de este decreto y durante la pandemia. Y lo que nosotros pudimos ver en este trabajo de campo y que queríamos presentar como avances provisorios de la investigación son en 3 ejes.
Por un lado, si querés a la próxima, la cuestión de la cercanía y la proximidad en tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio, como dije, se vio reconstruida y fueron los equipos técnicos de las distintas sedes del Envión que tuvieron que transformar sus formas clásicas de intervención y de cercanía con estos jóvenes. Una de las disposiciones que empezaron a implementar como primera medida, bueno, igual sigo por las dudas por el tiempo, la realización de los talleres claramente se vio obstaculizada y el tránsito por las distintas sedes también se vio obstaculizado, y por lo tanto lo que generaron fueron encuentros que tenían que ver con la entrega de módulos alimentarios, que era una de las actividades que se desarrollaban clásicamente en estos enviones, la entrega de alimentos en espacios de desayuno, merienda y almuerzo. Ahora se vio reconvertido, y las sedes continúan abiertas para tener como un centro de referencia en los barrios, pero únicamente para la entrega de módulos alimentarios, que se consideraba que era ahora entonces módulos alimentarios reforzados, porque no era el joven el único que se iba a alimentar con esos alimentos entregados, sino el resto de la familia. En una primera instancia, esos módulos que eran entregados en las distintas sedes, que participaban equipos, miembros de los equipos técnicos sin patologías de riesgo, era requerido que solicitara la participación de algún adulto responsable, visto y considerando que durante el proceso y los primeros tiempos del aislamiento social preventivo obligatorio hubo una profundización de la violencia institucional, sobre todo la violencia policial sobre los jóvenes. Dos de las anécdotas que narran las distintas entrevistadas y entrevistados fue, por un lado, en la Villa 1114, cuando en marzo de 2020 agentes de la Gendarmería Nacional hicieron bailar a unos jóvenes que estaban violando la cuarentena, y lo mismo en el municipio de Isidro Casanova, en La Matanza, agentes de la Policía Federal que habían hecho arrodillar a jóvenes que encontraron violando la cuarentena. Por eso estos equipos técnicos requerían que se acercaran a los distintos centros donde se entregaban alimentos de los adultos responsables. Sin embargo, luego, con la profundización del aislamiento y la continuación de la pandemia, la llegada de estos jóvenes y familiares a los centros comenzaba a disminuir. Entonces estos equipos técnicos tuvieron que rever cómo hacían para generar esta entrega de alimentos, que tenía como objetivo principal establecer este vínculo de cercanía que históricamente se proponía como finalidad del Envión. Entonces lo que hicieron distintas sedes del Envión fue generar operativos territoriales. En principio establecieron una realización de mapeos y censos para ver en qué domicilios se ubicaban los jóvenes participantes, y luego en una idea de estructura social ampliada, como fue una de las nociones que nos mencionó una de las entrevistadas, y de solidaridad local y barrial, generaron una entrega de módulos alimentarios de casa por casa, que tenía la idea de ver qué necesidades y situaciones estaban atravesando estos jóvenes participantes y sus familias, establecer este contacto, y gestionar entonces la entrega de alimentos. En esta idea de cercanía y proximidad, de revisión de las estrategias clásicas del Envión y de entrega y contacto con los jóvenes, el eje central fue potenciar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad. Una de las entrevistadas nos decía que durante este proceso, por ejemplo, de realización de operativos territoriales, los jóvenes se pusieron la comunidad del barrio, ¿no? Esta idea de profundizar esta lógica de protagonismo juvenil, que también es uno de los objetivos centrales de este programa. En segundo lugar, si querés la próxima diapo, también claramente esta idea de territorialización de las actividades, que es el eje del programa Envión, se vio reconstruido a partir de las disposiciones de la no posibilidad de transitar por los espacios. En principio, entonces, pensaron en la implementación de actividades virtuales. Una de las entrevistadas nos decía, bueno, tuvimos que sostener algunas de las cuestiones que fueron apareciendo en el camino. Y entonces así, por ejemplo, ayudaron a la gestión de turnos médicos, de trámites administrativos para conseguir alguna prestación, pero se encontraban con determinados obstáculos, dice, obstáculos que no eran nuevos de nuestra población, de estos jóvenes participantes, tanto en el acceso a dispositivos tecnológicos y de conexión. Las entrevistadas y los entrevistados nos mencionaban, por ejemplo, que los jóvenes participantes cuentan con un único celular o dispositivo móvil para conectarse con ese dispositivo. Los jóvenes tienen que acceder a los procesos educativos, los padres y madres tienen que conectarse y comunicarse. Entonces había toda una red de dificultades para el acceso que dificultaba esta implementación de actividades virtuales. Lo primero que hicieron, por ejemplo, entonces fue utilizar redes que no requerían de tanta conectividad, como por ejemplo Zoom, que requiere mucha conectividad, y usaron Facebook, WhatsApp e Instagram. Sin embargo, esta implementación de actividades virtuales no resultaba eficaz para toda la población de jóvenes destinatarios, porque había algunos de ellos y algunas de ellas que no accedían de todas formas a estos medios. Entonces empezaban a implementar actividades en soporte papel, muy similares a las actividades virtuales, y que eran repartidas en estos momentos de entregas de módulos alimentarios. El objetivo principal de estas actividades, tanto virtuales como soporte en papel, era construir un espacio de contención y distracción para los jóvenes, entendiendo que estaban atravesando un proceso de vulnerabilidad muy grande, un proceso de angustia, que debían abordarlos a través del contacto directo y el diálogo concreto.
Y en tercer lugar, como último de los avances que queríamos presentar en esta ponencia, es cómo se fue transformando, o qué transformaciones sucedieron en la beca del Envión en pandemia. Como Tatiana comentaba, la contraprestación de recibir la beca del Envión es la participación en los talleres. Sin embargo, la no posibilidad de participar de forma presencial hizo que se reconvirtiera este requisito y se pausara, se suspendiera este requisito de participación, entendiendo que había un agravamiento y una agudización de las condiciones socioeconómicas de las familias y de los jóvenes. Por lo tanto, se suspendió. Sin embargo, el monto de la beca Envión venía deteriorándose y devaluándose en el último tiempo. Por lo tanto, en distintas sedes del Envión han llevado a cabo actividades y medidas para mejorar el monto de ese ingreso y mejorar las condiciones materiales, las condiciones de ingreso, perdón, de estos jóvenes. Voy cerrando. En dos líneas principales. En una, que tiene que ver más con los programas Envión municipales, sí, articularon con organizaciones de la sociedad civil que otorgaban becas compatibles con el Envión, y en esa línea actores integrantes de los equipos técnicos ayudaban y gestionaban lazos de vinculación con estas organizaciones para que los jóvenes pudieran presentarse a estas becas. Y en otra línea de medidas para mejorar el monto de la beca, que tiene que ver más con el programa de Envión comunitario, generan acciones militantes a través, por ejemplo, de redes sociales como Instagram, que tenían que ver con la idea de reclamar y protestar sobre el monto de la beca, que supone un monto simbólico y no tan de cuestión material. Por último, ¿querés que lo presente yo, Tati? O... Dale, sí. Bueno, para cerrar, entendíamos que hay dos cuestiones centrales que se generaron, dos transformaciones muy centrales que se generaron en el último tiempo, que repercuten y que se imbrican mutuamente, que tienen que ver transformaciones, los efectos de la pandemia, y sumado a eso las medidas gestionadas por el Estado Nacional para abordarlos. Por un lado, sobre la realidad de los jóvenes, hay un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad social de estos jóvenes, y una profundización de las desigualdades sociales que estos atraviesan y que impactan en su vida cotidiana. Las más visibles, o las que más se han visualizado en el último tiempo, tienen que ver con la brecha digital, el acceso a las tecnologías, y que repercuten entonces en las dinámicas que este programa en específico plantea como forma de intervención, y por lo tanto tienen que reestructurar, o tuvieron que reestructurar, los mecanismos de intervención clásicos que habían generado como forma de abordar la situación de vulnerabilidad social de los jóvenes. Durante este proceso entonces, este programa, en sus distintas sedes, crearon propuestas y actividades para enfrentar las consecuencias de la pandemia y continuar fortaleciendo y gestionando este vínculo de cercanía, que es el objetivo y la finalidad principal del programa Envión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tratamos de hacerlo lo más sintético posible. Perdón que tengo ese rol de, de tener que apurar a la gente, un rol horrible, pero bueno, hay que hacerlo, así que llegamos a debatir. Mario, si querés continuar. Hola, ¿qué tal? Perdón, tengo la duda de si tenemos gente que esté con el portugués, que necesita que hablemos más despacio, nos dicen, y ahí vemos de manejar un poco más el tiempo si hace falta, ¿no? Lo dejamos Sí, como... si necesitan que modulemos más despacio y más tiempo, alguien, bueno, lo pueden escribir. Bueno, Mario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Villarreal y pertenezco a la Universidad Nacional de Villa María. Soy trabajador social también acá en la corporación presente. Veo varios compañeros y compañeras que les pasé el enlace, que están presentes en la sala, así que somos corporativos los TS, así que bueno, presente. Yo voy a compartir pantalla, tengo un Power, y si no lo pasé a PDF, cualquier cosa lo comparto desde Google Chrome. Creo que se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, como les decía, yo trabajo en la Universidad de Villa María desde el año 2009. Yo soy graduado de la Escuela de Trabajo Social de Córdoba, y ya concursé, y bueno, estoy desempeñándome como responsable de varios espacios curriculares dentro de lo que es la carrera de Trabajo Social.
Lo que yo voy a presentar hoy, y bueno, y aparte trabajo milito en una biblioteca popular ya hace casi 20 años acá en la ciudad de Córdoba, digamos, en un barrio de la ciudad de Córdoba. Yo lo que voy a presentar es un trabajo de un proyecto más amplio de investigación, que ya voy a presentar el título, y el trabajo que voy a presentar ahora es el impacto de la pandemia en los diseños institucionales de gobiernos locales para abordar lo social. Digamos, tiene que ver con toda esta situación que comentaban las compañeras anteriores en relación a cómo las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional impactaron en los diseños institucionales, pero también en todo lo que teníamos previsto desde los distintos ámbitos institucionales, incluido la universidad y los procesos de investigación que se dan, digamos, particularmente de la Universidad Nacional de Villa María, por definición, tiene un proyecto institucional que se vincula fuertemente con el entorno, con la región, ¿sí? Tiene 26 años la universidad, y el proyecto institucional hace de que la vinculación con lo que son los gobiernos locales de la región, tanto desde la formación, porque tenemos sedes, desde la producción de conocimiento y desde el trabajo de extensión, sea bastante intenso desde el ámbito universitario, junto con, digamos, conformando consorcio con muchas de los gobiernos locales, así. Con lo cual, digamos, le da una particularidad al trabajo cuando uno piensa en territorio, ese territorio ampliado, ¿no es cierto?, regional, que uno puede pensar desde estas articulaciones institucionales que se desarrollan desde la Universidad Nacional de Villa María. El trabajo original, bueno, este trabajo reflexiona sobre los impactos en los diseños institucionales, como dije anteriormente, pero estaba enmarcado en un proyecto que era un estudio porque siguen actualmente, en un estudio comparativo me parece una leyenda acá, de políticas sociales en municipios y comunas en el departamento general San Martín, donde está la universidad, con el objetivo de indagar sobre los dispositivos que desarrollan tanto los municipios y comunas, pensando, digamos, algo que es obvio, pero por ahí no lo es tanto, que estas políticas sociales, o la acción social, o las estrategias, o las intervenciones, digamos, le podemos poner distintos nombres a los dispositivos desarrollados desde las municipalidades y comunas, van a estar atravesados también no solamente por el signo político, sino por el tamaño de esos municipios, ¿sí? Por ahí pensando en que muchas promesas vinculadas a la administración pública y particularmente a la gestión local eran como recetas que nos venían de afuera, la planificación estratégica, el presupuesto participativo, y que se trataban de implementar sin tener en cuenta las particularidades, aunque parezca obvio, digamos, situacionales de lo que son las dinámicas territoriales que se dan en cada espacio, digamos, donde están presentes los municipios o las comunas. El proyecto está financiado por el Instituto de Investigación de la Universidad y, como decía anteriormente, se planteó desde marzo de 2019, previendo la finalización en marzo de 2021, y eso, digamos, se vio afectado por todo el proceso de la pandemia. Estas son las distintas localidades, ¿sí? Donde se desarrolla el trabajo de investigación, donde teníamos en cuenta estas características, como decía anteriormente, el tamaño, la cantidad de habitantes, la trama socioterritorial. Por ahí en localidades muy similares las tramas son diferentes. Nosotros podemos comparar Villa María con San Francisco, que son dos localidades, digamos, de la zona de la Pampa Gringa, entre comillas, y las tramas son bien diferentes. En el caso nuestro, por ejemplo, con la presencia de la universidad, también le da una característica particular a Villa María, y San Francisco solamente tiene una sede de la UTN. A nivel general, los objetivos que nos planteamos fue indagar en torno a las políticas sociales, explorar en torno a las estrategias de abordaje de lo social a nivel local de estos municipios y comunas.
También abordar el tema de las capacidades institucionales, porque, digamos, siendo formadores de trabajadores sociales en la región, nosotros veníamos con una trayectoria vinculada a la formación de lo que se llama el ciclo de licenciatura, donde formamos trabajadores sociales que ya estaban en ejercicio, pero querían acceder a su título universitario. Con una población heterogénea y amplia, entre 150 y 200 estudiantes de distintos lugares del país, pero muchos de Córdoba, donde en el intercambio, digamos, con los distintos colegas, veíamos que, digamos, en algunos casos, cuando hablamos de capacidades institucionales, políticas sociales, etcétera, estamos hablando de personal único, ¿no? O en algunos casos, en algunas comunas, donde los trabajadores, así como pasa con algunos médicos u otros profesionales, van 1 o 2 veces a la semana, no son de la localidad y viajan para desempeñarse profesionalmente. Entonces, a la hora de pensar dispositivos, de estrategias o políticas desde estos espacios particulares de gestión institucional, digamos, tener en cuenta estas particularidades, ¿no? Que cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de municipio, digamos que atraviesan otras variables, más allá, digamos, del signo político, que también es algo, por supuesto, relevante, no es lo mismo votar a alguien del PRO que del Frente de Todos, así que, pero no lo pensamos como algo que pueda ser definitivo, ¿sí? Paso rápido para ir un poco a comentar qué es lo que nosotros indagamos y trabajamos, digamos, en este contexto tan particular que significa el tema de la pandemia, porque no pasó, digamos, se está hablando pandemia, post-pandemia, pero estamos inmersos en esa incertidumbre. Bueno, nosotros tomamos para pensar el territorio algunos aportes, digamos, del Centro Latinoamericano de Economía Humana, de Uruguay, el CLAE, para pensar el territorio como un espacio vivo, ¿sí? Más allá, digamos, de estas definiciones más geográficas, si se quiere, de los límites, sino de pensar, digamos, también esa dimensión no solamente objetiva, sino subjetiva de dónde soy, de adentro y de afuera, lo de adelante y lo de atrás, lo del lado de la ruta y de este lado de la ruta, ¿no? Que eso es parte, digamos, de las dinámicas territoriales a la hora de pensar estos dispositivos y las propias gestiones de los municipios y comunas, ¿sí? En el trabajo está más desarrollado, digamos, los distintos enfoques de desarrollo local, ¿sí? También como promesa, y eso está imbricado con la lógica de participación en los territorios y, a ver, me pase acá, si lo encuentro, en lo que conocemos con lo que fue la transformación, ¿no es cierto?, de ciertas capacidades, de la transferencia de ciertas responsabilidades a los municipios y comunas, en lo que significó, digamos, la descentralización, sobre todo en el gobierno de Carlos Menem, ¿no es cierto?, en el menemismo, ¿sí?, que significó todo este proceso de descentralización de funciones sin la transferencia de recursos, y cómo ese proceso que se inició, digamos, en los 90, con este modelo de descentralización, los distintos municipios y comunas se fueron transformando, redefiniendo, complejizando en alguna medida, e incorporando en la agenda, y, digamos, haciéndose cargo de estas funciones que les fueron transferidas, que tienen que ver con la salud. O sea, podemos encontrar en los municipios más grandes hospitales, o sea, una red de prestación de salud, algo que era impensado y que era solamente, si uno se imaginaba, ya tanto a nivel de intervenciones provinciales o nacionales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pensar, digamos, lo local también implica este cambio, estas transformaciones que surgieron, que tuvieron los espacios locales a la hora de llevar adelante sus gestiones. Otra cuestión que nosotros tomamos, bueno, que está más desarrollado, es como esta idea de las políticas sociales como procesamiento de la conflictiva social, digamos, en esa idea de territorio que planteábamos anteriormente, estamos planteando desde una mirada, digamos, de
de la heterogeneidad de la presencia de agentes o sujetos o actores, depende de donde uno se quiera parar, en el territorio, con lo que implica que el supuesto no es la armonía, sino las distintas intereses que pueden plantear esos sujetos o actores dentro de lo que es el territorio. Entonces, el planteo es, el territorio no es armónico, sino se puede dar una dinámica conflictiva, como plantea Matus, puede haber tantas situaciones como agentes o actores estén presentes. Entonces, en ese sentido, no planteamos que la lógica, digamos, de intervención por parte de los estados locales sea algo armónico, sino más bien conflictivo. Que eso también, digamos, estos son los supuestos. Después vamos a contar, o les voy a contar qué es lo que pasó en la pandemia, porque también recuerden que al principio de la pandemia era como el meme ese donde estamos todos alrededor del planeta agarrados de la mano, o si vieron el capítulo de Los Simpsons, donde todo era amor y paz, la hipeaban, ¿no es cierto? Entonces algunos intelectuales decían, bueno, vamos a un mayor reconocimiento del Estado, vamos y digamos, ya pasando, digamos, pasó mucha agua bajo el puente, vemos que las situaciones de desigualdad, la destrucción de empleo, etcétera, la desigualdad en relación al género, todo se profundizó a partir, digamos, de la pandemia, contrariamente a lo que por ahí algunos se imaginaban, ¿no? Otra cuestión que también nosotros nos planteamos, no sé cuánto me queda, tomar algunos Te planteos. quedan 5 minutos, Sí, más o sí. menos, y un poquitito más te podés extender, pero... Algunos planteos también desde el trabajo social sobre el tema de la dimensión socioinstitucional para pensar los abordajes o las estrategias de los trabajadores sociales, no determinados sino condicionados, y no como techos sino como pisos. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte, digamos, de la dimensión socioinstitucional tiene que ver con las agendas que vaya o definiciones por parte de los espacios locales, los recursos, pero también los marcos normativos, es decir, una serie de factores que a mí me gusta pensarlo más que como techo, más bien como piso, digamos, desde acá podemos trabajar, y siempre pensando que los procesos de intervención son dinámicas políticas, ¿sí? En un sentido más, no partidario, sino político. Entonces, que la lógica que se va a imprimir muchas veces a esas estrategias o esas acciones por parte de los profesionales en el ámbito de lo social van a estar condicionadas por esta lógica, y entenderlo también nos ayuda, como les digo a veces al estudiante, pare de sufrir, ¿no es cierto? Es parte de la lógica de intervención en el ámbito, digamos, de lo social. Tres elementos encontramos, digamos, a la hora de pensar y tematizar con matices, ¿verdad? Con diferencias, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente sobre el tamaño, sobre las tramas. Un elemento que encontramos es la relación con la sociedad, ¿sí? Y las articulaciones donde se vieron, digamos, porosas, móviles, ¿sí? Con particularidades según los escenarios locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo que antes se veía solamente como una tarea del Estado local, municipal o las comunas, a partir de una situación que se veía como de emergencia a nivel social, se estrechan la colaboración y los trabajos de articulación entre lo que sería la estatalidad con otros agentes, ¿sí? El almacenamiento de recursos qué sé yo, en ámbitos religiosos, la articulación con las iglesias, con otros tipos de organizaciones presentes en las localidades, que se da, digamos, a diferencia de otros estudios donde hay mayor concentración, la trama territorial es mucho más heterogénea. En esta localidad no se da, por ejemplo, presencia de movimientos sociales como lo conocemos, o agrupaciones más vinculadas como conocemos, digamos, como el EVITA, como el UTEP, la CETEP, etcétera, sino más bien son organizaciones que podríamos decir tradicionales, ¿sí? Imaginemos organizaciones más vinculadas a lo religioso, al Jockey Club, a los Leones, digamos, ese tipo, a los clubes, ese tipo de relación. Entonces se da
digamos, que el almacenamiento de recursos en un club o en una iglesia, por ejemplo, o frente a una situación de emergencia, es la utilización de ese tipo de recursos. También en el caso de las instituciones más grandes que tenían, digamos, más claro el tema de las marcas de la oficialidad estatal, como le decimos, se vieron, digamos, frente al vértigo, digamos, de las acciones que tenían que llevar adelante, esto de saltearse ciertos procedimientos administrativos, burocráticos. Por ejemplo, crear un mail ad hoc sin el .gov.ar en el caso de los municipios más grandes, que parece algo tonto, pero digamos, es algo que está dentro de muchos espacios institucionales. Uno no puede usar otro mail que no sea el institucional. Bueno, acá el vértigo hizo de que disponibilidad de canales personales, el WhatsApp, el teléfono del profesional, es decir, saltearon una serie de mecanismos frente a una situación que se vivía como emergencia, en el caso, digamos, dramático, si se quiere, como es en las cuestiones de acción social, digamos, dentro de los espacios municipales y las comunas. O sea, resolver, había que entregar los módulos alimentarios, bueno, como comentaron las compañeras anteriormente, o sea, era hasta, entre comillas, ridículo exigir la presencia de los jóvenes cuando había, digamos, no se podía salir, digamos. Entonces era como pensar eso dentro de los dispositivos estatales. Siguiendo, digamos, con lo anterior, hay como un redimensionamiento de la organización estatal, es decir, acá hay que diferenciar los municipios más grandes como Villa María, Villanueva, de municipios muy pequeños donde el personal es único o hay muy pocos. Entonces, una redefinición también y una flexibilidad en los roles, que también eso implica mayor carga de trabajo a los profesionales, ¿sí? Sobre todo si vive uno en la localidad. Entonces, en ese sentido, la organización estatal se ve impactada en la redefinición, pero también en un incremento, por ejemplo, del volumen de trabajo de los profesionales. Bueno, algunos interrogantes. El mayor interrogante es si esto, digamos, y creo que nos pasa a todos y nos pasa también en la universidad, si estos cambios llegaron para quedarse o las instituciones van a volver con esa inercia que tienen sobre todo las organizaciones estatales a un modelo, o sea, a esa añoranza, a esa normalidad, o qué es lo que va a quedar, y eso es, digamos, parte de los desafíos para nosotros para seguir indagando qué es lo que va a quedar de todo este impacto en los diseños institucionales de estos municipios y comunas. Bueno, espero haber respetado el tiempo. Gracias. Perfecto, sí, justito. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece ahora, seguirían Nora, Miriam, Lucía y Lucrecia. Bueno, Nora, ¿te presentás vos primera? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy Nora Gluz, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, desde donde estamos desarrollando este proyecto colectivo. Bueno, yo soy Miriam Feldfeber, también profesora e investigadora de la UBA, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que en este momento también estoy dirigiendo. Sigue Lu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lucía Caride, también docente de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de La Plata, también en la carrera de Ciencias de la Educación e integrante junto con las colegas del equipo UACIT. Bueno, sigo yo. Hola a todos. Mi nombre es Lucrecia y también soy investigadora del proyecto que aquí vamos a presentar y profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, no vamos a hablar las cuatro en la presentación, sino que solo vamos a tomar la palabra a dos de nosotras. La ponencia que estamos presentando, como bien señalaba Nora, forma parte de este proyecto de investigación UBACIT
Políticas Públicas y Derecho a la Educación en la Argentina del siglo XXI, análisis de las trayectorias de las políticas educativas en un país federal. Dentro de este proyecto tenemos 4 líneas de investigación, una que está centrada en las políticas de atención a las desigualdades, otra centrada en las políticas de evaluación, otra en las políticas destinadas a regular la formación y el trabajo docente, y a la implementación de la educación secundaria obligatoria, que se cruzan entre sí. El tema de la educación emocional y cómo se producen los procesos de individualización de lo social a través de estas políticas no era un tema que nos planteamos en el inicio, sino que surgió como un elemento común en las 4 líneas, al trabajar sobre la atención de las desigualdades, y ahí trabajar sobre el proyecto que vamos a presentar, que es Red de Escuelas de Aprendizaje de la Provincia de Buenos Aires, al trabajar sobre la educación secundaria, donde aparece toda la lógica del emprendedurismo, la educación emocional, etc., al trabajar sobre la evaluación, que es una parte que vamos a presentar, aparece la evaluación de las habilidades socioemocionales, y esto también aparece en la formación y la capacitación docente. De hecho, es un tema de agenda central en la provincia de Buenos Aires. En este momento en el Senado ingresó un proyecto de ley de educación emocional en la provincia. Entonces, a partir de eso nos propusimos como objetivos en esta presentación, en este recorte de la investigación que estamos haciendo, analizar los proyectos culturales de las nuevas derechas en el campo de la educación que promueven procesos de individualización de lo social y que contribuyen a la legitimación y naturalización de las desigualdades sociales. Y a partir de eso, entonces, nos interesa estudiar 2 programas que justamente promueven estos procesos basados en la perspectiva de la educación emocional, que son la Red de Escuelas de Aprendizaje de la Provincia de Buenos Aires y la evaluación de las habilidades socioemocionales en la Ciudad de Buenos Aires. Como hipótesis, nos planteamos que las políticas basadas en la perspectiva de la educación emocional constituyen nuevas formas o buscan constituirse, o constituyen en realidad, pero buscan nuevas formas de regular la cuestión social, que al despolitizar esta cuestión social, lo que buscan es construir un nuevo sentido común, un nuevo conformismo social que estaba vinculado con lo que antes señalábamos en términos de naturalizar las desigualdades, aceptar el orden social existente. Una segunda hipótesis tiene que ver con que estas políticas de educación emocional también lo que hacen es, buscan, digamos, ofrecer nuevas formas, nuevos recursos, nuevas reglas de juego que en cierta medida invisibilizan las condiciones de producción de los procesos de aprendizaje, ¿no? Invisibilizan las condiciones sociales e institucionales que afectan al desarrollo pedagógico y las relaciones que tienen que ver con la vida social y su dimensión emocional, que no hay tiempo acá de detallar, pero no es lo mismo la perspectiva de la educación emocional que la perspectiva que aborda los problemas de las emociones, los afectos en la escuela. Esto entonces lo analizamos en el marco, tomando el periodo 2015-2019, en el marco de lo que caracterizamos, y todos caracterizan, no nosotras, como restauraciones conservadoras en Argentina, a partir del triunfo de la Alianza Cambiemos, donde asistimos a un nuevo ciclo de transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales, perdón, ahí repetimos, nos confundimos, repetimos económicas, era sociales, que justamente estuvieron al servicio de legitimar un nuevo orden social y al mismo tiempo se propusieron, en cierta medida, desandar o directamente desterrar los valores que asociaban a las prácticas populistas en nuestro país, ¿no? Y de ahí que una de las propuestas centrales, o uno de los cambios que impulsó la Alianza, que por eso se llama Cambiemos, fue un profundo cambio cultural, ¿no? Como lo analizan Paula Canelo, Feldman y diversos autores y autoras. Y a nosotros nos interesó ver cómo ese cambio cultural se expresa en el campo educativo a través de la educación emocional. Y esto se da entonces en el marco donde se produjo un desplazamiento de la atención del bienestar desde una responsabilidad pública hacia una lógica donde el mandato de felicidad, las exigencias de felicidad, de alegría, se transforman en objeto de consumo, ¿no? Esta idea de volvernos productivos, felices con lo que tenemos, ¿no? Y acá se vincula la educación emocional con todo lo que tiene que ver también con la lógica de trabajo con la atención, la respiración, etcétera, temas que después Lucía va a recuperar, donde entonces estos imperativos de felicidad están al servicio de
la productividad, ¿no? Transformarnos, como dice Byung-Chul Han, en sujetos cada vez más productivos para un sistema, para un mercado global. Y a partir también del triunfo de la Alianza de Cambiemos, se institucionalizaron discursos y prácticas fundadas en la educación emocional, que también tuvieron un fuerte impulso de fundaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, y al mismo tiempo, vamos a ver después, cuando veamos el tema de la evaluación, el impulso de organismos internacionales, como el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que promueven la implantación de habilidades blandas, su evaluación, y dentro de ellas las habilidades socioemocionales. Bien, ahí parte de nuestro trabajo tiene que ver con poder caracterizar de qué está hecha esta tradición vinculada con la educación emocional y cuáles han sido para nuestro país algunas de las orientaciones que asumió en el marco de eso que Miriam desarrollaba como lo que dimos en llamar, también desde otros textos, un nuevo conformismo en la regulación de la cuestión social. La educación emocional como tradición se inspira, surge o se rearma en torno a la noción de inteligencia emocional que desarrolló hacia mediados de la década de los 90 un psicólogo que luego adquirió bastante fama mundial y autor de un bestseller en ese momento, que es Inteligencia Emocional, como Daniel Goleman. Es un libro norteamericano, digo, formador de un área vinculada con los estudios sobre inteligencia y educación emocional en Harvard. Es un libro, Inteligencia Emocional, que vendió más de 8 millones de copias a nivel mundial, traducido en 40 idiomas, tuvo mucha pregnancia hacia la década de los 90 y principios de los 2000, y mucha revitalización también a partir del cambio de siglo. En un sentido amplio, la educación emocional como tradición y como discurso plantea que los pilares del nuevo conocimiento que deben formar los sistemas educativos para estar a la altura de la época tiene que ver con la autorregulación emocional, el autoescrutinio, poder conocer e identificar cuáles son las emociones que sentimos en cada momento dado. De hecho, establecen algunas correspondencias entre los modos en los que el cuerpo se comporta frente a ciertas emociones y lo distingue de otras. Digo, ahí también hay un escrutinio físico, psicofísico de los sujetos, justamente para, sostenido en ese autoconocimiento, poder hacer un aprovechamiento productivo de las emociones, poder guiarlas, poder orientarlas, poder manejarlas para lidiar con las situaciones y también mejorar los índices de productividad. Esto no es solo, aunque hablamos desde el campo educativo, porque todas somos investigadoras de ese campo, digo, no es solo, o sea, no se aloja en lo escolar, digo, toda la formación de disposiciones para ciertos puestos de trabajo y demás, digo, también muchas de las herramientas que la inteligencia y la educación emocional se proponen formar, de hecho constituyen hoy parte de muchos espacios de formación de trabajadores, sobre todo del sector de servicios. En este sentido, las habilidades socioemocionales que plantea Goleman y que esta tradición recupera, tienen que ver con la autoconciencia, decía, con la autorregulación, con también cierta constelación de otras categorías que se anudan en este discurso, como la simpatía, la eficacia, la empatía, que hoy escuchamos mucho, la autoestima y demás. La idea central de la educación emocional y de esta perspectiva es que el pensamiento positivo, la disposición de uno a autoescrutarse, pero también disponerse a pensamientos más felices, va componiendo una suerte de bienestar que nos permite esa actitud, sobrellevar las tensiones, la angustia de la época y disponernos a la vida más feliz o a la construcción de una buena vida, ¿no? En ese sentido, las expresiones de la educación emocional en la época son diversas, dislocadas. Está el mindfulness, está el coaching, está la educación emocional, que se despliega para todos los ámbitos de la vida. De hecho, muchos de sus referentes, incluido Goleman, dicen nada escapa a la educación emocional, cuestiones que tienen que ver con la construcción de hábitos de alimentación, formas de trabajar, formas de sobrellevar una separación, casarse, trabajar, habitar la escuela, todo eso parece ser objeto de estos discursos. En tiempos en donde se profundiza
profundizan las desigualdades y la cuestión social aparece como una preocupación importante de la época, esta perspectiva promete un remanso, promete formas de lidiar con esto, ¿no? Esa interpelación es individual, es una suerte de, bueno, mejorar la propia aldea, mejorar la propia comunidad, dislocándose o desplazándose de perspectivas que refieren y que analizan y que problematizan las condiciones en las que nuestras vidas transitan, es decir, una perspectiva crítica respecto de los efectos del capitalismo en nuestras vidas. Eso es producido más bien como no existente en estas miradas, ¿no? En ese sentido, lo que aquí tomamos en la investigación, que refiere, ahora vamos a ver, los programas no de la provincia de Buenos Aires y luego instrumentos de evaluación, es un recorte de una constelación muchísimo más amplia y vasta sobre las expresiones de la educación emocional en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, lo que tienen en común, independientemente de los espacios en los que transitan, es poder ubicar, ¿sí?, la preparación de uno y el desarrollo de habilidades socioemocionales como el foco que deberían atender los estados, los sistemas educativos en particular, pero los estados en un sentido más amplio. ¿Por qué decimos esto? Y ahí Miriam lo trabajaba, digo, el ejemplo de la red de escuelas de aprendizaje y demás, ahora lo vamos a desarrollar, tiene que ver con ciertas políticas que intentan construir lo que autores críticos como Eva Luch y Maltz y otros llaman las emodities, ¿sí? Es decir, cómo las habilidades socioemocionales se vuelven una suerte de mercancía, ¿sí?, que nos permite manejarnos en sociedad y que son un recurso útil para lidiar y para ponerlas a disposición de un aprovechamiento productivo, ¿sí? Desde esta perspectiva, y en Argentina ahora trabajamos ahora en la red, pero hay otras investigaciones que algunas de nosotras participamos, que tienen que ver con, bueno, cómo esto se expresa en procesos de privatización y de mercantilización de la educación en un sentido más amplio, y cómo estas habilidades socioemocionales se articulan con también discursos sobre los aprendizajes, sobre el trabajo docente, sobre la formación y sobre la atención de las desigualdades, sobre la evaluación. Como decía Miriam en un inicio, fue un común denominador en las distintas líneas de trabajo del UASIT, estas referencias y este despliegue en distintos espacios sociales y en distintos ámbitos, desborda lo escolar a la vez que lo incluye. En particular, la red de escuelas de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires, nosotros la consideramos como tal vez un territorio para pensar el despliegue de una política que explícitamente retoma estas tradiciones, estas perspectivas sobre inteligencia y sobre educación emocional para la formación docente y para los modos de hacer escuela, ¿no? Esto es una política que se implementa en el marco del gobierno de la Alianza Cambiemos entre 2018 y 2019, parte de una suerte de diagnóstico vinculado con cierto, lo que se denominó como un fraude educativo. En ese momento el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, si buscamos algunos videos y fragmentos y testimonios de él, es un diagnóstico del cual parte en general la coalición de Cambiemos para hablar de una inclusión sin calidad, ¿no? Una suerte de, en el mejor de los casos, reconocimiento de la mejora de ciertos indicadores de inclusión de niños y jóvenes en el sistema educativo, pero un fraude porque esa inclusión no fue con un reflejo en las marcas de calidad medidas por un conjunto de pruebas estandarizadas. Por lo tanto, hay una orientación de las políticas en general en la época de atender la calidad. El texto Ahora Calidad, de hecho, de Bullrich es un ejemplo de esto. En particular, la red de escuelas es un programa en donde las instituciones que participaron fueron seleccionadas, por un lado, a partir de su adhesión voluntaria al programa y priorizando, pensé que estaba el chat, sí, 5 minutos, ahí termino, priorizando, aquellas que tenían peores resultados en las pruebas de evaluación,
en el nivel secundario alcanzó a 490 instituciones, y entre otras cosas, acá tenemos algunos ejemplos de fragmentos de módulos, despliega un importante trabajo a nivel territorial de formación de los docentes en estos nuevos contenidos. Aparecen prácticas del lenguaje, matemática, que eran los que peor daban en estas pruebas estandarizadas, pero se suman a eso clima escolar, educación emocional, aprendizaje basados en proyectos, y acá tenemos un módulo, por ejemplo, que habla de la cuestión de la respiración, de la atención plena, del mindfulness, como contenidos de formación de los maestros, no solo para los maestros, sino también la orientación del trabajo docente desde el nivel inicial y seguro hasta el nivel secundario, con algunas otras adhesiones en el nivel superior, bueno, de cómo trabajar esto con niños y con jóvenes, ¿no? Cómo hacer educación emocional, y algunos autores hablan de incluso la emocionalización de contenidos y del currículum en un sentido general. Perdón, para ir finalizando los últimos minutos, plantear algo también en relación al tema de estas habilidades socioemocionales que se transmiten, y bueno, que tuvieron gran difusión, entre otros lugares, a través de esta red de escuelas de aprendizaje, que estaba destinada a atender a la población en condición de en condición de vulnerabilidad. También estas habilidades socioemocionales, a partir del cambio de siglo, comenzaron a medirse, ¿no? Entonces ahí tomamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el año 2014 comenzó también con una política de medición de estas habilidades socioemocionales. También la analizamos como una estrategia de regulación de la cuestión social. Por eso la unidad de evaluación integral de la calidad y la equidad educativa diseñó los primeros instrumentos de evaluación, acá en línea con las pruebas, la prueba PISA, que es la prueba que mide habilidades de los estudiantes, de los jóvenes a los 15 años, y otra prueba que desarrolló también la OCDE, que es un estudio sobre habilidades sociales y emocionales, ese que aparece ahí como SSS, las siglas están en inglés, recordando que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que se ha transformado en la primera referencia mundial a la hora de discutir el tema de la calidad de la educación. Bueno, por una cuestión de tiempo, pero es interesante ver cómo aparecen entonces entre las destrezas evaluables, los temas que aparecen, y cómo esas destrezas evaluables, como la estabilidad emocional, el acuerdo, la apertura, la extraversión, el autocontrol, están asociadas a los logros en matemática y prácticas del lenguaje. Entonces, con más razón se refuerza desde la mirada, desde las miradas que proponen esta lógica de la educación emocional, justamente enseñar esas habilidades socioemocionales, porque además tendrían, no solamente estarían formando para la vida y para el mercado de trabajo, sino que tendrían también resultados o consecuencias sobre el rendimiento de los estudiantes en matemática y lengua. En este sentido, entonces, estas emociones también están vinculadas a la lógica del emprendedurismo, como decía Lucía, del coaching, y podemos ver también, aunque no hay tiempo acá de trabajarlo, a lo que denominamos un uso banalizado de la neurociencia, ¿no? El problema se pone en las emociones del estudiante que debe regular, o también en su cerebro, ¿no? Y ahí hay este uso banalizado de las neurociencias. Para ir cerrando, simplemente señalar que estos programas que buscan intervenir sobre las trayectorias, como el caso de Red de Escuelas de Aprendizaje, o las propuestas de evaluación de la calidad de las habilidades socioemocionales, son instrumentos de política que buscan garantizar no solo formas de abordar los procesos de aprendizaje, sino también garantizar el comportamiento social y formar sujetos en función de determinado comportamiento social que se considera aceptable, ¿no? ¿Se acuerdan además todo lo que se desarrolló en este periodo en relación a las críticas, valga la redundancia, al desarrollo del pensamiento crítico de las esferas gubernamentales, etcétera, ¿no? Inclusive había un área que se ocupaba justamente de la felicidad y el bienestar en términos de felicidad de la población. Estas formas particulares de regulación, entonces, entendemos que se inscriben en un proceso mucho más amplio de despolitización, como decíamos, e individualización de lo social. Transformarlas además en habilidades evaluables, ¿no? ¿Cómo se evalúan estas habilidades? ¿Cómo se evalúa la autorregulación, etcétera? Es un gran signo de interrogación, ¿no? ¿Con qué lógicas se pueden evaluar estas habilidades socioemocionales? ¿Y qué pasa con su relación, estas asociaciones lineales que se establecen entre
habilidades socioemocionales y aprendizaje sin que medien las condiciones materiales de existencia, cuando todos los estudios de la sociología de la educación siguen demostrando que el rendimiento escolar de los estudiantes está básicamente ligado al origen socioeconómico de la población. Y por último, señalar entonces que esta lógica de individualización de lo social lo que hace es buscar que cada estudiante, desde un modelo que refuerza la lógica meritocrática ya presente en el sistema, que cada estudiante pueda pensarse a sí mismo en términos individuales, hacerse a sí mismo, ¿no? Esta lógica del emprendedor que muy bien analiza Jorge Alemán, trabajar sobre uno mismo, mejorarse, controlarse, respirar, etcétera, y al mismo tiempo volverse responsable por los resultados obtenidos, ¿no? Entonces cada uno responsabilizándose tanto por los resultados educativos, podemos decir, como por los resultados sociales más amplios. Muchas gracias y disculpen si nos pasamos un segundito. No, estuvo perfecto. Bueno, vi que en el chat, bueno, somos un montón, así que muy contentas. En el chat pusieron unas preguntas, si les parece, y si te parece, Adriana, no sé si querés que primero recojamos las preguntas de chat o hacer algún tipo de intervención. Estás muteada. Claro, hago, si les parece, el comentario, después ya abrimos, todo el tiempo que nos queda lo abrimos para los intercambios. Me parece que va a no generar documentos, me parece que con Sí, y perdón, quienes quieran pueden ir anotando sus preguntas en el chat y yo las voy recogiendo. Y operar lo más espontáneamente posible. No voy a ocupar mucho tiempo. En realidad, el foco que tenemos en esta convocatoria es el bienestar, no como un hecho dado, sino como una categoría que está en permanente revisión, que tiene una connotación fuerte en lo económico, pero que a través de la política y de las realizaciones en materia de cómo las políticas pueden cambiar la vida de las personas, se viene tensionando ese concepto y ha adquirido más valor simbólico y material que económico. Desde el punto de vista que ya no se mide el bienestar originalmente, era medir la capacidad de consumo de las personas. Y esto hace rato que no se ve desde ese punto de vista, sino que se miden los gobiernos, los buenos gobiernos, por la capacidad de generar bienestar. Y ese bienestar implica una cantidad de dimensiones donde el giro a la derecha que hemos experimentado, todas las perspectivas más conservadoras, tratan de que se transgiverse, ¿no? Es decir, que desaparezca inclusive el consumo como tal, a tal punto, ¿no? Hasta de pegarse un tiro en los pies el propio sistema en su reproducción. ¿Por qué? Porque efectivamente esta idea de felicidad del pueblo tiene que quedar como clausurada. O reemplazada por globos, digamos, ¿no? Por algo que puede pasar y que no termina ocurriendo. Por lo tanto, más allá de toda la corriente de buen vivir y las nuevas discusiones que se están dando en esa línea, más asociada a la realidad de América Latina y sus tradiciones, esta mesa trae como tres elementos muy fuertes en ese sentido. Por un lado, tanto Tatiana y Guadalupe, desde esta mirada sobre cómo impacta la pandemia en programas que trabajaban básicamente sobre vínculos, sobre la posibilidad de relacionar a estos jóvenes, de mantenerlos abrazados, de mantenerlos contenidos, allí donde la escuela en general ya falló, allí donde el sistema los dejó en algún punto solos o sin respaldo familiar. Entonces, esa irrupción del distanciamiento como una condición de vida, o el aislamiento, que fue peor aún, como condición de preservación de vida, efectivamente destruyó tramas y destruyó los principios de estos programas que justamente operaban en esa vacancia, en ese vacío que dejaban las instituciones tradicionales. Así que me parece muy relevante seguir analizando qué pasa con esa ruptura, desde dónde se va a recomponer, cuáles han sido los esfuerzos de los operadores en mantener los vínculos, y en general, no sé, ustedes en su trabajo rescatan cuestiones interesantes, pero en general el registro que hay es que el daño ha sido altísimo, inevitable,
en algún punto, pero altísimo. ¿Por qué? Porque el reordenamiento no se da bajo las mismas reglas del juego. Se rompió el pacto de algún modo. Entonces, poco lo que también efectivamente, no me atrevo con todos los especialistas que hay acá en educación a hablar del pacto pedagógico, pero lo experimento en la universidad y también puedo decir que se rompió el pacto y que estamos en una transición que a veces es bastante confusa, así que desde mi partecita también lo traigo eso. Entonces, el cambio de prácticas sobreadaptadas a las condiciones de privación y no necesariamente con resultados esperados. Esto es algo que estamos en muchos ámbitos viendo y experimentando, y agradezco mucho la manera en que ustedes traen este seguimiento de casos y cómo hay que seguirlo eso. Hay que seguirlo porque no está claro cómo es el día después. En el caso de Mario trae el territorio como un factor de cohesión y también de conflicto. Algo que es una perspectiva en la que muchos trabajamos, no la armonía, sino justamente la combinatoria de estos procesos complejos de cooperación y de conflicto, y cómo se articulan en torno a la producción de bienestar, porque ahí aparece la política, ahí aparece el tironeo, ahí aparece la posibilidad de cambiar relación de fuerzas, que los actores se reordenan, y que en los territorios se dan procesos y sus instituciones, en este caso, la de mayor proximidad, como el municipio, ¿no? Se dan procesos ordenadores. Cuando digo ordenador no hablo de algo prolijo, hablo de cómo la política puede volver a mandar en algún aspecto. Cuando digo manda la política, puede mandar hacia un lugar o hacia otro. No es que siempre manda a favor del pueblo, ¿no? Estamos saliendo todavía de esa experiencia de tanto daño, donde la marcha atrás existía. Nosotros sabíamos, pero bueno. Entonces, creo que Mario aporta la noción de informalidad estatal, que no pude dejar de asociarla con algunos análisis que hicimos para los que somos más grandes, que nos tocó analizar la crisis del 2001, que nunca fue el 2001, duró como 10 años ese proceso. Decimos 2001 como si hubiera sido una partecita, ¿no? Y en realidad antes y después son como 10 años de una crisis casi terminal. Y en ese momento observamos, sobre todo en los picos de crisis, estas prácticas de informalidad, apoyadas también en fomentar la informalidad en el diseño y la ejecución de la política. Algo que no se puede juzgar y que es realmente un tema de observación, porque cómo se recupera una normalidad. Por ejemplo, el desplazamiento hacia las organizaciones de responsabilidades estatales fue algo que vino para quedarse. ¿Quién pasó a rendir cuentas por lo que se hace o no en las organizaciones sociales? Y ese desplazamiento se dio y quedó. Convivimos aún con él. En los momentos de anomia, o en los momentos de esto puede volver a ocurrir, pero no hubo anomia en la pandemia. En la pandemia, los estudios que estamos haciendo, y no sé si ustedes coincidirán, nosotros hablamos de omnipresencia estatal. ¿Por qué? Porque lo que no hubo presencia, pero sí hubo mucho Estado. En cambio, anomia de principio de siglo, ahí hablábamos de anomia, 5 presidentes en un mes, bueno, una cantidad de cosas que nos ocurrieron terribles, donde no había autoridad. Acá la pérdida de autoridad estaría dada porque las instituciones se retiraron. Eso es algo que vamos a seguir estudiando mucho, y tenemos que seguirlo estudiando. Sin embargo, de los municipios todos hablan que hubo presencia municipal, que son los que no se retiraron, que son los que se mantuvieron, como siempre, en la primera fila. Cuando hicimos estudios en el 2001, había 2 instituciones solas que la gente recordaba haber transitado, los más pobres. Uno eran los municipios, y rescataban. Otro que transitaban y no rescataban eran los hospitales, tipo que había llegado enfermo y salías más enfermo. Y la que rescataron todos era la escuela, como un lugar que no había cerrado nunca. Bueno, ahí entro a la tercera presentación, ¿no?
que si bien no toma la coyuntura de la pandemia, está trabajando sobre esa cuestión estructural que es la educación. Y la previsibilidad de la educación, del acceso y la permanencia. Es algo que no estuvo en duda ni en los peores momentos. Y sin embargo, en este tiempo desequilibrió, por las razones obvias de las políticas de distanciamiento, de aislamiento y distanciamiento después, ese pacto también está debilitado. Lo que traen las compañeras, ¿no? Nora, Miriam, Lucía, Lucrecia, muy agradecidos, para mí abre todo un mundo, así que efectivamente no conozco ese campo, siento que son de esos campos que a uno le cambian la vida todo el tiempo, pero no los estudia. Así que agradecidos por quienes estudian en esa cosa que nos están cambiando la vida nosotros, la de nuestros hijos y nietes, los que ya tenemos nietos, ¿no? Así que agradecida por esa luz y por traer esta fundamentación tan estricta desde el punto de vista fundacional de cómo se fabrican estos emprendedores a los que aludía el ministro, de cuál es la fábrica de producción de esta lógica que cambia el paradigma de bienestar y que efectivamente tiene consecuencias de mediano y largo plazo, porque justamente son los más vulnerables los que pueden aparecer más expuestos a este tipo de manipulación, ¿no? No por pobres, sino cuando hablo de vulnerabilidad, hablo de procesos que se dan en la sociedad y de los que se producen en la sociedad, no por las personas, sino por los propios modelos. Así que nunca lo veo como un hecho individual, quiero aclarar eso. Así que bueno, ahí vamos, ¿no? En la educación como parte del proyecto de largo plazo, no de corto plazo. Así que muchas gracias. Yo propondría, además de las intervenciones, alguna pregunta para devolverle a los exponentes, que tendrían que ver con dos cuestiones, pero después de agotar todo lo que pueda surgir, ¿no? Una que en cada campo que ustedes, juventud, en este caso, bueno, educación, que también comprende obviamente a los jóvenes, y lo que sería la institucionalidad de las políticas en el territorio, puedan aportarnos cómo va a ser la centralidad en cada uno de sus campos, cómo ven la centralidad del Estado en la producción de bienestar en lo que va a ser este largo periodo que también vamos a tener de la llamada pospandemia. Si quieren reflexionar algo, de acuerdo a lo que están investigando, ¿no? Y son todas hipótesis de proyección, pero necesitamos hablar del futuro un poco para tener el casco puesto, a ver cuánto tiempo vamos a tener el casco puesto, ¿no? Y por otro lado, cómo opera la coyuntura en la producción de nuevos estándares de bienestar, en el sentido de que si vamos a aceptar, por ejemplo, que los niños un niño puede no terminar la primaria, y vamos a aceptarlo, va a haber aceptación de estas cosas por un tiempo o lo que fuera, es decir, cómo la pandemia naturaliza, van a operar en que el establishment puede instalar algunas cosas o reinstalarlas. Bueno, por ahí lo que quieran en realidad, pero se me ocurre que son dos vueltas de página para aprovechar su sapienza y por supuesto, si te parece, Juli, rescatás todo lo que va saliendo del chat también. Dale. No sé si quieren responder ahora o alguna pregunta. Sí, Tatiana. No, a ver, yo venía pensando o tenía en el tintero un comentario para el trabajo de Miriam del grupo de Miriam. No pensé la intervención respecto a la pregunta de Clemente, todavía no lo pensé, pero sí quería hacer un comentario, si me permiten, respecto al trabajo de ustedes. En el 2019 se crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, seguramente lo tienen registrado, y el Servicio Cívico Voluntario en Valores se presentó como una política educativa implementada por Gendarmería Nacional en la órbita del Ministerio de Seguridad,
para jóvenes niní, ¿no? Y, digamos, la línea, digamos, el objetivo del servicio cívico era también la educación emocional de los jóvenes. Entonces, digo, la lectura del servicio cívico me da a pensar que no solamente la educación emocional se presenta como un nuevo mecanismo para la regulación de la cuestión social, y esto es una lectura que hago yo, sino también para la regulación de la cuestión de la inseguridad, ¿no? del delito, digo, porque este programa tenía un esquema de talleres, ¿no? Tenía una programación de talleres para formar a los jóvenes en valores a través de su formación a partir de la producción de habilidades sociocognitivas y emocionales, ¿no? Pero digamos, toda la fundamentación o el diagnóstico respecto a la cuestión de qué jóvenes tenían que participar eran aquellos niní, ¿sí? Que por su condición de niní eran vulnerables de ser cooptados por el narcotráfico, ¿no? Nada, era simplemente como un comentario a lo que traían ustedes con el trabajo respecto a la educación emocional, y el eje transversal o el objetivo central, y que atraviesa todo el programa el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que tiene sus antecedentes en la gendarmería infantil, y que apelaba al mito del gendarme empático, ¿no? para que lo implemente la Gendarmería Nacional para trabajar con jóvenes, era esto, la educación emocional, no solamente para la inclusión social, ¿sí? de los jóvenes, sino también para prevenir el delito. ¿Sí? Así que nada, es para comentárselo, porque me pareció súper interesante el trabajo de ustedes. Me quedé pensando, digamos, en mi propio trabajo. Buenísimo, no sé si Silvia Llanoulas también les había dejado una pregunta, cómo se relaciona esta cuestión de la educación emocional con la consolidación de grupos religiosos evangélicos. No sé si lo abordan o tienen algún tema. Sí, a mí también me generaba una pregunta con respecto a esa exposición, como entiendo que el trabajo de campo es más sobre el periodo macrista. ¿Qué pasa ahora con toda esta? Me generó la intriga cuando leía la ponencia, dos cuestiones me surgieron. Una es cómo esto llegó para quedarse, y la segunda, qué está sucediendo ahora con toda la educación, cómo está abordando nuestro Ministerio Nacional toda esta línea, si está, si no está, qué pasa en provincia, como me genera, también porque desconozco el campo. También Mario y me parece que se relaciona con la ponencia de Tatiana y de Guadalupe, la cuestión de los interrogantes que se plantean hacia el final de la ponencia sobre qué pasó en la pandemia, la informalidad, y me parece que Tatiana y Guadalupe, cuando describen qué pasa con el programa Envión, describen algo de esa informalidad que está hablando Mario desde Córdoba. Bueno, no sé quién quiere intervenir, si quieren responder algunas preguntas. Puedo hacer un comentario. Una cosa que cuando hablaba recién Adriana sobre la presencia en los territorios, por lo menos en Córdoba, en los barrios de Córdoba, pero también en las localidades pequeñas. Acá hay barrios que son mucho más grandes que una localidad, un municipio, inclusive del interior, digamos, en la capital. Pero cuando hablamos de presencia estatal, o esto de la presencia del Estado, que hace referencia a Adriana, es como que hay dos, digamos, en la mayoría de las localidades, que es la escuela, porque casi no hay escuelas privadas, ¿sí? Que claramente se da en los espacios, en las localidades más grandes, y la policía. Entonces, ¿cómo funciona ese dispositivo ahí, ¿no es cierto? Cuando uno reconoce el Estado, es la policía por un lado y la escuela por el otro, ¿no? Digamos, aparte del municipio en sí, de la gestión local. Entonces, en ese sentido me parece que
cuando uno habla de la regulación, procesamiento de la dinámica conflictiva en los espacios territoriales, aparecen claramente dispositivos que apuntan a la regulación de esa dinámica conflictiva. Pero por otro lado, lo que uno, en eso de la informalidad, se ve como un atributo, digamos, positivo, en el sentido de resolver de manera rápida aquello que iba generando esta destrucción, porque era destrucción de trabajo, destrucción, digamos, esto de quedarte en casa, para muchos significó eso, la destrucción de ingresos, por lo que ya sabemos, se ve como un atributo positivo, digamos, y por eso digo que quedará después, en el sentido porque interpela eso, entonces es como se puede hacer diferente. Entonces yo pensaría como vecino de esa localidad, aquello que antes tenía todo un procedimiento burocrático administrativo, puede hacerse de manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner el ojo, porque todavía no todos, creo que los profesionales, los que trabajamos en distintas organizaciones, estamos diciendo todavía, estamos en esa cuestión de incertidumbre, y sobre todo por esa lógica endogámica que también tiene la universidad, ¿no es cierto? Que también nos formatea, nos performa, si se quiere, donde todavía no estamos volviendo, ¿no? A diferencia de otros espacios profesionales de trabajo que sí ya tienen casi, digamos, de normalidad. Entonces nosotros estamos diciendo, ojo, todavía estamos en la pandemia, post-pandemia, no hablemos de esto y del otro, pero para la vida cotidiana de muchos sujetos esto no es así. Entonces vuelvo a esta idea de la informalidad como un atributo positivo, y si después ese atributo y esas maneras de llevar adelante la gestión van a quedar, o van a decir, no, esto fue en el marco de la excepcionalidad, como se viene diciendo ahora. Bueno, en el marco de nosotros nos dice, tenemos una resolución en nuestra universidad que se llama excepcionalidad pedagógica. No tomar listas, los exámenes son virtuales, bueno, tenemos toda una serie de cosas que es la excepcionalidad. Bueno, en el marco, digamos, de la vida cotidiana de muchos sujetos en estos municipios de comuna, esa excepcionalidad significó acceder de una manera más flexible a ciertas prestaciones por parte del Estado. Entonces eso digamos, es algo que nos interroga, sobre todo en las localidades más pequeñas, qué va a pasar, digamos, con esos mecanismos, ¿sí? Y también, así como comentario final, me encantó, digamos, el trabajo de las compañeras sobre educación. O sea, creo que todos quedamos, soltar, como es vibrar, todo el coaching, todas esas cosas que por lo menos nosotros, digamos, ha permeado, me parece, la formación también profesional, no solamente en otros niveles, sino esta idea de la meritocracia, ¿no? Que tan fuerte puso el macrismo, y que uno en la formación profesional, yo estoy en primer año, uno está desafiado permanentemente a trabajar críticamente estos posicionamientos, porque traemos todo ese bagaje que se ha ido sedimentando con esta cuestión del neoliberalismo y esa manera de ver el mundo individual, fragmentada, y Adrián habló recién del 2001, y el que se vayan todos, y los discursos actuales donde están sedimentándose cada vez más vinculado a la antipolítica, ¿no? Que me preocupa, y eso lo vemos cotidianamente también, por lo menos en las aulas virtuales ahora, pero que es algo que está presente también en la formación profesional, y yo también creo que nos debería interpelar a la hora de pensar nuestros dispositivos también en la formación profesional. Perfecto. No sé si el grupo de Miriam quiere tener algún tipo de intervención. Sí, se dijeron otras cosas que ya no sé bien por dónde retomar. Digo, retomo por esto último que decía Mario, ¿no? De la antipolítica. Digo, hay algo de este proceso, ¿no? De regulación de la cuestión social, donde lo que nosotros estamos viendo básicamente es este proceso de individualización, donde la regulación lo que hace es eso, es despolitizar frente a lo que los gobiernos más progresistas
proponían como repolitización del mundo, ¿no? Y entonces ahí la discusión de qué regímenes de bienestar se están construyendo, en esas líneas hay una importante retirada del Estado. Pero digo, además del campo político, lo que nosotros tenemos es también este otro campo cultural más amplio del que hablábamos al inicio, que tiene que ver con que estos procesos se convierten en política pública. Digo, Miriam contaba al inicio cómo se están presentando proyectos para leyes de educación emocional que dejan instalado, ¿no? Digo, ya el orden de la regulación de manera muy potente, aún en contextos que no promueven, cuyas políticas no promueven nada del orden de desarticular la enseñanza de las condiciones sociales y políticas de vida, ¿no? Pero que tiene mucha pregnancia. Yo creo que nosotros estamos avanzando también ahí en entender el porqué de la pregnancia. Digo, el proyecto es más extenso, intenta llegar también a escala de los actores y de los modos de apropiación de estas políticas y qué es lo que conduce a esto, pero que tiene también como una larga data. Yo me acordaba mientras hablaban, hay un texto, perdonen, yo no sé francés, así que no sé si lo pronuncio bien, digo, de Didier Fassin, donde él discute, ¿no? Cómo la impotencia frente a las condiciones de vida va generando como intervenciones estatales prácticamente la lógica de la escucha. Y hay algo de esto, ¿no? De las dificultades para transformar y para politizar el orden social, que funcionan también en la escuela, ¿no? Los y las profesoras tienen dificultades para atender a esas condiciones que los exceden por completo. Entonces, digo, nosotros tenemos que pensar que hay algo de esto donde los y las profesoras están buscando también respuestas, ¿no? No son necesariamente manipulados, digo, no lo pensaría en términos de manipulación, sino en términos también de búsquedas activas. Digo, estos cursos pululan por el sector privado muchísimo, digo, hay incluso de orden público, digo, grandes encuentros, que me parece que lo que están buscando es respuestas privadas a la cuestión social, pero privadas en términos de individualización, de no politización. Y respecto de la pandemia, yo creo que ahí hay un gran signo de interrogación. Las políticas públicas no han ido por esa línea, no han ido por la línea de la individualización de lo social, todo lo contrario, pero sí las derechas. Digo, me parece que ahí hay que preguntarse qué efecto va a tener sobre estas líneas y sobre estas leyes toda la preocupación que han instalado respecto de los problemas psíquicos que en los adolescentes, los jóvenes, las infancias va a generar, que en el caso de las derechas estuvieron muy pegadas a cuestionar el cuidado público de la salud, ¿no? No a preocuparse efectivamente por cómo las condiciones sociales estaban afectando, sino más bien un discurso de oposición a las medidas sanitarias. Entonces, digo, ahí tenemos un interrogante, pero creo que todo esto está circulando fuertemente y por abajo, ¿no? Que las políticas ahí se expresaron con total crudeza, pero que sigue estando ahí un tejido social fuertemente individualizante, de larga data, como lo plantea Paula Canelo, retomando los trabajos de Duet en Francia, y que me parece que hay que mirar fuertemente por ahí. Y que es lo que también nos va a permitir entender los triunfos esporádicos de las nuevas derechas, ¿no? En Argentina, que van y vienen, pero hay ahí una pregnancia cultural. Y una cuestión que preguntaban, ¿qué está pasando ahora? A ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el currículum de nivel inicial incluyó la educación emocional como parte del currículum. Bueno, el gobierno actual, las autoridades actuales no están de acuerdo con esa perspectiva, bueno, hay que desarrollar un cambio curricular, vino la pandemia. La provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, contrató a Manes, que creó una unidad para estudiar el capital mental de las personas, así se llamaba, con la Fundación INECO. Manes decía que no cobraba, pero cobraba la Fundación INECO, que también fue contratada por el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, que son cuestiones que las actuales autoridades de provincia ni nación están continuando, sí en el caso de ciudad, por eso todo el tema de evaluación, en el cual, bueno, Lucrecia es especialista y viene trabajando, profundizando en esto, que se viene desarrollando a nivel internacional, pero como hay cosas que continúan, como decía Nora, por ejemplo, ahora en el Senado se presenta un proyecto de ley de educación emocional, y hay un tema que se vincula con la lógica que es el clima escolar, que tiene, como decía Nora, como decía Lucía, mucha pregnancia en el sector docente. ¿Quién no quiere trabajar mejor en el aula? Si te brindan una propuesta de mejor clima escolar, de estar todos alegres y felices, ¿quién no quiere, comillas, ser feliz, aunque esto se vuelva una exigencia de felicidad, de positividad? Entonces,
cuando Manes daba los cursos en el Ministerio de Educación de la Nación, se abría el curso de Manes y a las pocas horas se llenaba, y como decían, ha habido en las provincias cursos en estadios, donde concurrían los docentes a estadios, de estos llamados neurocientíficos que no son neurocientíficos, por eso decimos un uso banalizado de la neurociencia, de estos cursos de educación emocional, etcétera, qué sé yo, hay muchos referentes, hay una fundación de educación emocional, Lucas Malaysia, un argentino que va por toda América Latina vendiendo la propuesta de la educación emocional, hay provincias que ya la tienen sancionada, y hay muchos senadores y legisladores, inclusive de, por ejemplo, el Frente de Todos o de otros espacios, que acuerdan con esa perspectiva, porque no tienen esta mirada que construimos en relación a cómo funciona, a lo mejor sentándose, trabajando sobre esto, pero la perspectiva dominante tiene que ver con, bueno, ¿quién no quiere trabajar las emociones, los afectos? Aunque esto sea encapsularlos, controlarlos, eliminar todas las emociones negativas, porque todos tienen que poner, y el que pone una carita de, se trabajaba inclusive con emoticones, ¿quién está triste? Bueno, tiene que fundamentar por qué está triste, ¿no? Independientemente de sus condiciones materiales de existencia, y entre todos vamos a hacer que, vamos a alentarlo para que esté contento. Es un discurso muy complejo y muy peligroso. Sí, sumo dos cositas a lo que decían Nora y Miriam, que digamos, por ahí hay como cierta idea de que esto solo se aloja en el sector privado, aunque con mayor fortaleza ahí, pero casi todas las universidades nacionales de nuestro país brindan algún tipo de diplomatura, curso, trayecto de formación sobre alguna de estas cuestiones. Muchos de los gobiernos provinciales ya tienen leyes aprobadas de educación emocional, Miriam ahí planteaba, y Nora también, otras están en debate, digo, pero hay muchas provincias en donde ya hace algunos años que tienen ley propia de educación emocional o han reformulado sus diseños curriculares para incluir la perspectiva de educación emocional en la enseñanza. Forma parte de la burocracia de algunas jurisdicciones también, hay direcciones provinciales de habilidades socioemocionales o hay direcciones de formación docente cuyos lineamientos de trabajo provincial es en esta dirección. En el contexto de pandemia estuvo la continuidad pedagógica, el seguimos enseñando, y muchas provincias hicieron sus cuadernillos propios donde el contenido a priorizar era la estabilidad emocional, algunas hablaban incluso de no solo hacer un protocolo para la vuelta a la presencialidad, sino un protocolo emocional. Si quieren buscar un montón de discusiones sobre eso también, digo, poder cuidar las emociones en un viejo reclamo a los sistemas educativos modernos de se ocuparon de la cabeza y no se ocuparon de la razón y no se ocuparon de la emoción, ¿no? Entonces, como digo, no es nuevo esa crítica a la educación o a la escolarización, pero sobre ese diagnóstico también muchas de estas perspectivas se asientan. Digo, entonces también hay algo de la complejidad de la que nombraba Miriam, de poder pensar esto también rebalsando lo escolar, digo, como parte de discursos que nos podemos encontrar cotidianamente si prestamos un poco de atención, ¿no? El reclamo de empatía, también una rápida cancelación de discursos o de posiciones que no nos parecen razonables. Digo, hay como toda una construcción muy compleja de en dónde se aloja el debate democrático, que estas perspectivas clausuran muy rápidamente, ¿no? De la que las derechas, por supuesto, alimentan, pero que va también formando parte de algunos modos de entender el mundo de sectores que no necesariamente los podríamos ubicar ahí también, para agregar complejidad al asunto. Ay, maravilloso me sale diciendo, me parece súper interesante realmente, porque como decía Mario, es algo que nos interpela mucho más allá del ámbito educativo. Y que claramente vino para quedarse, como ojalá que no, pero, pero es un poco eso. Bueno, no sé si... Yo agregaría, que quiero agregar una consulta que se me ocurre ahora, ¿no? Porque digo, cuando decimos que la pregnancia es en muchos de los lugares, me preguntaban en Bion, ¿no? Digo, algunos de estos lugares donde hacen los talleres, ¿no? Que tienen como la misma lógica, si no han tenido pregnancia también ahí, pensando que, a ver, que todos estos discursos anclan, a ver,
son nuevos, pero arraigan en viejas lógicas, ¿no? Digo, arraigan la lógica meritocrática, arraigan una lógica de trabajo escolar que tenía a los equipos de orientación escolar, que siempre tenían una psicóloga y se ocupaba de estos que no podían autocontenerse. Digo, tiene de dónde agarrarse. Es nuevo, pero tiene de dónde agarrarse, ¿no? Y me parece que todas estas políticas sociales hacia los sectores más desfavorecidos también han tomado parte de esos discursos, digo, la crítica meritocrática de si se lo merecen o no se lo merecen, cómo se lo merecen y cuánto se lo merecen, ¿no? Yo creo que no se divulgó mucho que en el invierno le están pidiendo asistencia a la escuela, si no ya hubieran quemado. No la escuché más. Se me cortó un ratito, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí. No sé hasta dónde se escuchó, decía que hay una parte de la crítica, ¿no? De todas estas lógicas meritocráticas que han entrado en todos estos programas sociales hacia los jóvenes más vulnerados y que también están arraigados en algunas de las discusiones que pasan por el sistema educativo, pero pasan por la atención a la cuestión social en general, ¿no? Entonces me parece que habría que mirar qué de eso está llegando también a esos otros espacios, qué hacen en esas redes. Dos cuestiones. La primera, respecto a lo que vos mencionás, y la segunda, para reflexionar un poco respecto a alguna de las preguntas de Adriana. La primera, lo que vos decís, Nora, digo, el Envión muestra desde su fundación, en el año 2009, que tiene esa lógica de la escucha activa. Digo, esto de la escucha activa, de los talleres como espacios para que, digamos, para construir ese vínculo de confianza con los jóvenes y trabajar algo del orden de lo subjetivo, ¿no? De la producción de valores vinculados al trabajo, a capacidades vinculadas al trabajo, digo, eso ronda en el Envión, digo, y también, por ejemplo, hay un trabajo de Facín que analiza los espacios de escucha para jóvenes en Francia en los 90, digo, tienen larga data, digo, no es nuevo, digo, y lo que mostró para mí la pandemia, lo que dejó a flor de piel la pandemia, es la debilidad institucional que muchas veces tienen estos programas, que digamos, el Envión particularmente, digo, es esto, digo, un espacio para jóvenes en territorio, donde ese vínculo de cercanía se puede construir a través de equipos técnicos conformados por agentes estatales, en el Envión municipal, o por agentes de las organizaciones sociales, ¿no? El Estado también trabajando con las organizaciones sociales. Digo, pero dejó a flor de piel para digo, lo que venimos pensando, ¿no? La debilidad institucional en un programa donde lo central es la escucha activa y la transferencia de ingresos no solamente está en un segundo plano porque el objetivo principal es la participación y la construcción del vínculo de confianza, digo, sino que como no hay mecanismos para la actualización de las becas, ¿sí? En 10 años la beca tuvo un aumento de 400 pesos. Digo, y por ejemplo, en el 2014, cuando se crea el Progresar, se presentó un proyecto de ley de juventudes para reglamentar, por así decirlo, institucionalizar la actualización de las transferencias de ingresos de los programas para jóvenes. Bueno, eso no quedó en la nada. La idea era actualizar los montos de los programas para jóvenes en función, si no me equivoco, ¿no? del aumento del salario mínimo. Y me parece que no solamente la devaluación de la beca y que no existan mecanismos para actualizar, porque la actualización de la beca de estos programas es en función de la decisión de cada gestión, de cada gobierno, no hay mecanismos institucionales claros de cómo se aumentan estos montos, ¿no? Y me parece que es central, que un programa de transferencias de ingresos tenga un monto significativo y no simbólico, y que solamente sean espacios de escucha, digamos. Y también se pueden ver esta debilidad institucional en el proceso de desarme de equipos de los últimos años. Los trabajadores del Envión, más que nada en aquellos municipios gestionados por Alianza Cambiemos,
en un momento creo que ganaban 5.000 o 6.000 pesos. Profesionales del trabajo social, psicólogos, digo, también muestra eso. O por ejemplo también estas estrategias informales que tenían, digo, los trabajadores, los equipos técnicos en algunos barrios donde funcionaba el envión, que apelaban o utilizaban los instrumentos de trabajo de los recolectores, de los recicladores del barrio, para poder repartir los alimentos que traía el municipio. Y para mí, digo, la clave está en poder fortalecer institucionalmente a estos programas, establecer mecanismos claros. Digo, el trabajo todavía está muy verde, estamos en proceso de análisis, pero bueno, esta es la lectura que venimos haciendo, un poco respondiéndote a vos, Nora, y también a Adriana. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si estamos ya casi sobre la hora, si quieren agregar algo más, alguno de los equipos, o Mario, si quieren decir algo, o Adriana, no sé si está bien. Bueno, fue un placer escucharlos a todos, a todas, sobre todo porque en estos espacios se aprende un montón de cosas que no sabíamos, que no estudiábamos. Tengo dos mensajes parroquiales. Uno es que en unos 10 minutos más o menos les envío el correo con sus certificados. Y lo segundo es que mañana a las 4 de la tarde tiene lugar la tercera sesión de esta mesa, que es acerca de la crisis de paradigmas de bienestar en América Latina y el Caribe. Así que quedan todos invitados y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por organizar este espacio. Gracias por organizar el espacio. Gracias. Un gusto compartir el espacio con ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Una cosa más, lo estamos grabando y lo vamos a subir al canal de YouTube. Seguramente les vamos a estar avisando. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.